SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El malentendido de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky nació en Kiev en 1903 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Es la autora, entre otras obras, de David Golder, El ardor de la sangre, El maestro de almas, El vino de la soledad, Los fuegos de otoño, El baile, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, o Suite francesa, cuya publicación en 2004 desencadenó un fenómeno editorial y cultural sin precedentes. El malentendido es la primera novela que escribió Irene Nemirovsky en 1923, pero se publicó primero por capítulos en una revista en 1926 y luego en formato de novela en 1930. Es una novela inquietante y lúcida sobre un amor atormentado y sobre las contradicciones de la clase acomodada en la Francia de entreguerras. Vamos allá. Yves dormía como un niño, con toda el alma. Tenía un brazo doblado y la cabeza apoyada en el codo, como si instintivamente hubiera reencontrado la postura e incluso la sonrisa de los niños, inocente y seria, del profundo y confiado sueño de antaño. Es agosto de 1924. Yves está soñando con una larga playa bañada por el sol, con el sol de la tarde sobre el mar, con el sol entre los tamariscos. Está en Hendaya, población que hace más de 14 años que no visita. Ha llegado la noche anterior. De niño, Yves pasó sus vacaciones más felices en Hendaya. Se despierta sobresaltado cuando dan las 8, como en París. Abre los ojos, dispuesto a saltar de la cama, pero entonces recuerda que está en un hotel de vacaciones. Yves sonrió, volvió a tumbarse y estiró los brazos, saboreando esos instantes de exquisita pereza como un lujo recuperado. Luego buscó el timbre que colgaba de un cordón entre los barrotes de cobre del cabezal y lo pulsó. Al cabo de unos minutos, un camarero entró con la bandeja del desayuno y abrió los postigos. El sol inundó la habitación. Se pasa la mano por la frente y se palpa largo rato bajo el pelo, en la cicatriz de la última herida, la esquirla de obús que estuvo a punto de matarlo en Bélgica. Yves se pone el traje de baño y unas alpargatas, echa un albornoz sobre los hombros y baja a la playa. Se tumba en la arena caliente, cierra los ojos y relaja el cuerpo. Alrededor, ágiles y semidesnudos, deambulan hombres y mujeres, jóvenes y atractivos en su mayoría e increíblemente bronceados. Adolescentes de torso desnudo juegan a la pelota en la orilla. Yves se pega un largo baño y luego vuelve a tomar el sol. Una aguda risa infantil arrancó de su letargo a Yves. Unos rápidos piececitos pasaron corriendo junto a él y al instante un puñado de arena le salpicó el cuerpo. Se incorporó. Pero bueno, Francet, ¿quieres portarte bien y venir aquí ahora mismo? Yves ve una atractiva silueta femenina enfundada en un bañador negro que tira de la mano de una niña de 2 o 3 años, regordeta y muy vivaracha, muy rubia. Las observa mientras se dirigen al agua. No ha logrado distinguir el rostro de la adulta, pero sí se ha fijado en su figura. Sonríe al imaginar el cúmulo de circunstancias que habrían sido necesarias en París para disfrutar de aquel espectáculo que tan natural parece allí, porque aquella mujer se muestra casi tan desnuda como lo habría estado frente a un amante. Poco después, Yves cruza el jardín del hotel. Al entrar en el vestíbulo, lo primero que ve es a la niña saltando y riendo a carcajadas sobre las rodillas de un hombre vestido de blanco. Yves lo mira con atención, lo conoce. Es Gessin y es el marido de la mujer de la playa. Yves Arteloup había nacido en 1890, en pleno fin de siglo. Bendita época en la que en París aún había hombres que no hacían nada, en la que se podía ser perverso con empeño y vicioso con orgullo, en la que, para la mayoría de los mortales, la vida, encauzada y apacible, discurría como un arroyo cuyo curso uniforme y cuya probable duración resultaban más o menos previsibles desde la fuente. Yves es el hijo de un hombre de mundo, un parisino de pies a cabeza que había llevado la ociosa y ajetreada existencia de todos sus congéneres. Había tenido 2 pasiones, las mujeres y los caballos. Cuando murió, Yves tenía 18 años. También había perdido muy pronto a su madre.
Yves había disfrutado de una infancia feliz, de niño rico, sano y mimado. A los 18 años, con los estudios terminados, se vio huérfano y bastante rico. Empezó a preparar la licenciatura en letras. Luego pensó en viajar y pasó varios meses en Inglaterra, visitó pequeñas ciudades fantasma de Alemania, pasó jornadas tranquilas y mágicas en Siena y toda una primavera en España. A principios de 1911 regresó a París para instalarse definitivamente. Y luego, de improviso, en medio de esa existencia, estalló la guerra, como un trueno en un cielo azul. 1914. La partida, el entusiasmo inicial, el miedo a la muerte. 1915. El frío, el hambre, el barro de las trincheras, la muerte convertida en compañera habitual que camina a tu lado y duerme en tu refugio. 1916. Más frío, más barro, más muerte. 1917. El cansancio, la resignación, la muerte. Una larguísima pesadilla. Entre quienes sobrevivieron, unos, los burgueses, los tranquilos, habían vuelto iguales y retomado las antiguas costumbres. Otros, los apasionados, habían retornado llevando consigo su rebeldía, sus ansias, sus atormentados deseos. Y algunos, como Yves, habían regresado simplemente cansados. Al principio creyeron que se les pasaría, que el recuerdo de aquellas horas negras se borraría a medida que la vida volviera a ser tranquila, normal, clemente. Sin embargo, transcurría el tiempo y aquello seguía allí, como un veneno lento. Aquello era la extraña mirada perdida que ha visto todos los horrores humanos. Todas las miserias, todos los miedos, el desprecio por la vida y el violento deseo de sus placeres más groseros, más carnales, la indolencia. Porque el único trabajo que habían tenido en tantos años había sido esperar la muerte de brazos cruzados, una especie de amarga hostilidad hacia los demás, hacia todos los demás, porque no habían sufrido ni visto. Hasta 1919, Yves, herido 3 veces y condecorado con la Cruz de Guerra, no volvió definitivamente a París y empezó a poner en orden sus asuntos y a calcular el montante de su fortuna, que su notario se había encargado de dividir en 2 partes a su mayoría de edad. Lo heredado de su madre se había invertido en la fábrica del hermano de esta última, un próspero industrial. Esa parte se había volatilizado, su tío había muerto arruinado en 1915. Quedaba la herencia paterna, convertida antes de la guerra en acciones extranjeras, sobre todo alemanas y rusas. Hecho el balance, Yves se encontró en posesión de unas rentas que le daban para cigarrillos y taxis. Tendría que trabajar para vivir. Podría haber llevado al altar a la hija de unos nuevos ricos o a una norteamericana con dólares, pero no había sido educado así. Al final, Yves encontró trabajo en las oficinas administrativas de una gran agencia internacional de noticias. 2.500 francos al mes, una suerte inesperada. Y no es ni ambicioso ni activo. Ha conservado su antigua casa, eso sí, llena de recuerdos. Ni siquiera se le ocurría que podía dedicarse a los negocios, luchar, intentar enriquecerse. Hijo y nieto de ricos, de ociosos, padecía la falta de holgura, de desahogo, como se padecen el hambre o el frío. Poco a poco se había acostumbrado a aquella vida, porque mejor o peor, a todo se habitúa uno, pero su resignación era penosa y sombría. Tiene amantes, relaciones de 2, a lo sumo 3 meses, que acaban con la misma celeridad con que empiezan. Cambia de mujer a menudo porque, en su opinión, el único placer que merece la pena es el de la primera vez. La mujer, para Yves, no es más que un objeto bonito y cómodo. Por más que se asoma a aquellas miradas acariciantes, no encuentra ese íntimo estremecimiento del alma. Piensa que, para quien se ha abismado en el fondo de los ojos de los moribundos, para quien ha caído herido, para quien ha abierto con desesperación los párpados intentando atisbar el cielo antes de morir, la mujer no tiene secretos ni misterios. Todos los veranos, Yves tenía unas semanas de vacaciones y como en invierno vivía con gran austeridad, podía permitirse pasarlas donde y como le apeteciera. Ese año había regresado a Hendaya, llevado por el deseo de volver a ver la maravillosa playa de su infancia. Al día siguiente a su llegada, Yves está acabando de almorzar casi solo en el enorme comedor del hotel. Alrededor, varias familias españolas terminan de comer, parloteando animadamente. Después sale a la terraza. De pronto, oye que lo llaman por su apellido. Yves se vuelve y ve a Jessin. A su lado, la joven de la playa se balancea en una mecedora vestida totalmente de blanco. La cabeza descubierta, las piernas desnudas y los finos pies calzados con sandalias de tiras. Su hijita brinca junto a ella sobre las tibias baldosas de la terraza.
Cécin le presenta enseguida a su mujer, Denise. Yves hace una inclinación de cabeza. ¿No es a usted a quien mi hija ha arrojado arena hace un rato en la playa? Debería haberme disculpado, pero he preferido fingir que lo creía dormido. Me daba vergüenza tener una hija tan mal educada. Yves pregunta a la niña con voz grave si es la señorita que se dedica a atormentar a pobres chicos que no le han hecho nada. La niña se ríe y esconde la cara entre las rodillas de su madre. Denise dice que su hija es insoportable. Se llama Francette y tiene 2 años y medio. Entonces Yves coge en brazos a la graciosilla chiquilla y empieza a hacerla saltar en el aire. La pequeña agita las piernas desnudas riendo a carcajadas. Poco después, la niñera va a buscar a Francette para llevarla a la playa. Los adultos hablan de niños un rato y luego Cécin dice que se marcha esa noche a Londres y que estará allí unas semanas. Y luego pregunta a Yves qué ha sido de su vida. Yves hace un gesto vago. Entonces Cécin explica a su mujer que Yves y él fueron vecinos de cama en el hospital de Saint-Ange, en Lieu-Bassin. Poco después, Denise dice que se tiene que ir a arreglar e Yves dice que él se va a dar otro baño. Al día siguiente, Yves vuelve a verla a la hora de la siesta en la arena caliente de la playa. Cécin se ha marchado. Yves se acerca, acaricia la rubia y húmeda cabecita de la pequeña Francette y habla con Denise de su marido y de amigos comunes. En el restaurante vuelven a coincidir. Tienen mesas contiguas. La ve de nuevo en el vestíbulo, hojeando los periódicos, y a partir de entonces se la encuentra a diario y a todas horas. Para Yves, la presencia de Denise es natural y al mismo tiempo extraordinaria. Ya no lo sorprende. Ante la belleza de Denise, permanece frío y tranquilo. Todas las mañanas la ve corretear por la playa en traje de baño, ágil y semidesnuda, con el inocente impudor de los seres muy jóvenes y muy hermosos. Sin embargo, no lo turbaba el deseo. No experimentaba esa irritación, esa quemazón de curiosidad que hace sufrir a los hombres al comienzo del amor. Era hermosa y, sobre todo, sencilla y natural. Y esa sencillez, esa naturalidad, lo cautivaban de un modo casi inconsciente. Hasta que un día, Denise no aparece en la playa. Yves está inquieto toda la mañana. Piensa que ya irá, que se habrá retrasado, que quizá esté indispuesta. Y luego piensa que irá a comer. Sin embargo, tampoco encuentra a Denise en el comedor. A Yves las chuletas ese día le parece que están quemadas, mal cocidos los guisantes, imbebible el café e incompetentes los camareros. En la terraza ve a Francette con la niñera y directamente pregunta a la niña por su madre. La niña le dice que se ha ido, pero no sabe decirle cuándo volverá. Yves tiene la tentación de preguntarle a la niñera, pero no se atreve, teme despertar sospechas. Avergonzado, aturdido y temblando como una hoja, se va a la playa de nuevo y empieza a caminar sin rumbo. Piensa que tal vez su marido le haya pedido que se reúna con él en Londres inesperadamente, o tal vez ha tenido un accidente. De pronto tiene claro que Denise no volverá, que la niñera se llevará a Francette a Inglaterra. Yves estaba tan consternado como si le hubieran comunicado la muerte de Denise. Se dejó caer al suelo. De pronto se dejó llevar, se enfureció, se dijo que era un imbécil. Se ha ido. ¿Y qué? No la quiero, ¿no? No la quiero. Entonces, ¿qué más me da? Soy idiota, completamente idiota. Pensaba con vehemencia, pero sus temblorosos labios repetían maquinalmente la primera frase. Se ha ido, ya está, se ha ido. Yves vuelve al hotel y se tumba en la cama. Permanece inmóvil largo rato con la cara hacia la pared. A las 5 baja, recorre la terraza arriba y abajo y varias veces el jardín. Luego se dirige al casino. Chicos y chicas bailan con la cabeza descubierta en un estrado alzado sobre pilotes en el agua. Pide un cóctel, pero bebe apenas unos sorbos y se marcha. Se dirige hacia el Bidasoa. El espigón, mantenido en buen estado en su primer tramo, está cubierto por una fina capa de arena unos metros más adelante. Yves baja resbalando por la duna. La playa es un estrecho arco lamido por las olas. Se sienta con las piernas cruzadas y apoya la barbilla en un puño. La cólera de Yves desaparece de golpe, dando paso a una tristeza inexplicable. De repente, su intenso dolor estalla en llanto. Con la cabeza entre las manos, llora por primera vez en mucho tiempo, como un niño. Llora por él. De pronto, escucha una voz conocida y un poco vacilante. ¿Es usted? Va a enfriarse, es muy tarde. Yves alza los ojos muy abiertos. Es Denise. Su vestido flota en la oscuridad como una mancha blanca. No me queda más remedio que reñirle. Tiene menos sentido común que mi hija. ¿Qué horas son estas de bañarse? Yves se levanta como por reflejo. ¿Tan tarde es? Más de las 9.
Vaya, de veras. No lo sabía. Es que he perdido la noción del tiempo. Dios mío, ¿qué le ocurre, querido amigo? Denise trata de verle la cara, pero está demasiado oscuro. Sin embargo, se da cuenta de que Yves ha estado llorando. De manera instintiva tiende sus manos hacia él. Yves, inmóvil frente a ella con la cabeza gacha, tiembla. Llora en silencio, sin vergüenza, con la sensación de que sus lágrimas se llevan consigo la hiel y la sangre de una herida muy antigua. ¿Qué le ocurre? ¿Pero qué pasa? Nada. De pronto, temiendo molestar, Denise hace ademán de marcharse, pero Yves la detiene de inmediato. Ella siente su cálida mano en el brazo desnudo. No se vaya, por favor. ¿Pero dónde ha estado todo el santo día? En Biarritz. Mi madre vive allí. Denise mira a Yves, azorada. Intuye de pronto lo que él ha sufrido. Se hace un breve silencio. Bajo las estrellas, Denise puede ver el atormentado rostro de Yves, su boca cruel y tierna, sus ojos suplicantes, y le rodea el cuello con los brazos. No se besan. Se quedan pegados el uno al otro, sobrecogidos, con el corazón palpitante que rebosa una tristeza deliciosa. Con un gesto maquinal, eterno, Yves apoya la cabeza en el hombro que le ofrece Denise y ella le acaricia la frente en silencio, con unas repentinas ganas de llorar. Poco a poco, sin ganas, se sueltan. Yves está medio desnudo. Denise lo ha visto así muchas veces, pero de pronto siente vergüenza y miedo, igual que una adolescente. Lo rechaza con suavidad, trepa por la duna y desaparece en la oscuridad. Yves no se atreve a volver al hotel en bañador, se acurruca junto a un montículo de arena y, tapado con el albornoz, cae en un sueño ligero e inquieto, arrullado por el sonido y el olor del mar. Aquella hora deliciosa y fugaz había sido tan parecida a un sueño que Denise se preguntaba si la había vivido de verdad. Le había dejado una extraña sensación de irrealidad. Apretó los dientes. Lo que sentía casi con miedo era algo tan doloroso y al tiempo tan dulce que murmuró en voz alta, como si llamara por su nombre a alguien que pasara bajo el balcón. ¿Amor? Más tarde, acostada en la habitación contigua a la de Francet, Denise se acuerda al fin de su marido, del afectuoso y confiado compañero. Le tiene mucho cariño, pero en su compañía se aburre y a menudo piensa en otras cosas. Procura hacerle la vida agradable, corresponder a su amor con todo su afecto, con su delicada comprensión. Sin embargo, lo ha engañado. No busca excusas. A Denise no le interesa el fácil romanticismo de un amor de verano. Sabe muy bien que, como todos los hombres, Yves la cortejará un día entero y luego por la noche llamará a su puerta. Así será durante 3 semanas, poco más o menos, y después se separarán como dos extraños. Pero Denise no quiere eso. Se promete que al día siguiente, cuando vuelva a verlo, se mostrará fría y distante. Pero él, al día siguiente, se pasa la mañana jugando en la arena con Francet. Cuando Denise le habla, Yves apenas alza los ojos. Parece aún más incómodo que ella, y eso la desarma. Por la tarde, cuando Yves la invita a dar un paseo antes de cenar, Denise acepta, aunque con el corazón palpitante, pero Yves le habla de cosas sin importancia, como al principio. Se sientan en el pretil. De pronto empiezan a caer gruesas gotas de lluvia. Yves la tomó del brazo para ayudarla a correr hacia el hotel. A ella le pareció notar que temblaba ligeramente, pero que se calmaba instantes después. Ahora llovía con furia torrencial. Corrían como locos bajo el aguacero. Denise sentía la presión de sus dedos, sujetándola con fuerza por la cintura. Pero Yves callaba obstinadamente, apretaba los dientes y no la miraba a ella, que a hurtadillas posaba en él sus sumisos y temerosos ojos. Los días pasan e Yves no le dice nada a Denise. No intenta besarla, ni siquiera se permite retener sus suaves y temblorosas manos entre las suyas más tiempo del necesario. Yves es demasiado feliz. Saborea aquel instante de su vida como un hermoso e inesperado regalo que el destino le hace. Es extraño, pero tiene una confianza absoluta en Denise. Intuye que la ha conquistado, sometido, tranquilizado con su fingida indiferencia. Pero el verano toca su fin. El tiempo empeora. Las excursiones sustituyen a las largas siestas sobre la arena caliente. Denise recorre con Yves la campiña vasca. En todo momento experimentan la maravillosa sensación de haber recuperado una especie de inocencia olvidada. A finales de septiembre, Yves propone que vayan a la procesión de Fuenterrabía. Allí, cuando todo el mundo se dirige a la iglesia y la plaza se ha quedado vacía, se quedan solos Yves y Denise.
Mi marido llegará uno de estos días. Viene a buscarla. Se acabaron las vacaciones, lo había olvidado. Dentro de 2 días será 1 de octubre. Dentro de 2 días estaré en París. ¿Dentro de 2 días? Denise, no quiero perderla. Ya no puedo vivir sin usted. Yo tampoco. Tampoco puedo vivir sin usted. Denise lo espera esa misma noche. No enciende la luz. Sentada en la cama, tiene las manos juntas entre las rodillas apretadas. Yves le rogó que cenara con él en Fuenterrabía o en los alrededores. Denise se había negado por su hija y al instante Yves había aceptado acompañarla de vuelta a Hendaya, sin un gesto de mal humor. Al llegar a Hendaya ya era de noche, pero ellos, arrimados el uno al otro con los labios juntos y los ojos cerrados, mientras la barca se deslizaba suave y silenciosamente por el agua negra, no la habían visto venir. Denise dormía con el brazo doblado y la cabeza apoyada en él. Yves se había marchado al amanecer con la sensación de haberse acostado prácticamente con una muchacha. Tan insegura y torpe se había mostrado Denise, con su deliciosa manera de superar el pudor, entregándose casi como una virgen. Él se había dado cuenta de que pese al matrimonio y la maternidad, aún no era realmente mujer. Mientras Denise se arregla con toda tranquilidad, deslizan un telegrama por debajo de la puerta. Es de su marido. Dice que llega a Hendaya el 3 de octubre. Casi enseguida empieza a pensar, a ajustar las fechas. Llegarán a casa el 4, como mucho el 5. Su vida cambiará totalmente. Se acabaron los días interminables entre visitas y pruebas en las modistas, las largas horas sin nada que hacer y aquella sensación de vacío y aburrimiento que envenenaba su existencia de mujer feliz. Piensa que tendrán que buscar un sitio discreto, un par de habitaciones coquetas que ella llenara de flores. Se imagina deambulando con Yves por los muelles del Sena en la penumbra y la soledad del atardecer. Piensa en los pequeños cafés de la Rive Gauche donde nadie los descubrirá. Comprarán castañas en los puestos callejeros. En las tiendas de antigüedades encontrarán pequeños recuerdos absurdos, caros y encantadores, y libros para su casita. No se le pasó por la cabeza que su idilio pudiera acabar antes de la siguiente primavera. Era de esas mujeres que no entienden el amor si no es eterno. Se había entregado de una vez y por entero, y con la ingenua e ilimitada confianza de la niña que aún era, esperaba a cambio la total entrega del otro. El día pasa con extraña rapidez. Yves y Denise recorren la zona por última vez, bajan hasta el viejo puerto. Yves lleva a Denise de la cintura. Su rostro, habitualmente cansado y un poco triste, parece rejuvenecido por una expresión de apasionada ternura. Denise entonces le pide que se quede 2 días más en Hendaya con ella. Para su sorpresa, Yves, repentinamente serio, la mira perplejo. Pero, Denise, pasado mañana es 1 de octubre. Mis vacaciones acaban el 1. Pasado mañana tengo que estar en París. ¿Te esperan? Me espera el trabajo, por desgracia. Que son 2 días más o menos. Motivo suficiente para perder el trabajo. Desconcertada, Denise se calla. No se le ha ocurrido preguntar a Yves a qué se dedica. Su marido le ha contado que Yves es rico y ella ha pensado que tiene negocios, como la mayoría de los hombres de su mundo, negocios sobre los que las mujeres, como ella, nada saben, salvo que se traducen en cifras, a menudo en millones. Entonces, Denise comprende que Yves es poco más que un empleado y se queda sorprendida y apenada. Yves, puedes irte cuando te parezca. Todavía tenemos toda una jornada para pasarla juntos, amor mío. No tan larga, Denise. Me marcho mañana a las 7. Pero bueno, te has vuelto loco. ¿Qué necesidad tienes de madrugar tanto cuando hay un tren estupendo a las 7 de la tarde que te dejará en París pasado mañana, a tiempo para llegar a la oficina? Ese solo lleva literas y yo viajo en segunda. He vivido a lo grande durante las vacaciones. Ahora debo ahorrar. No tengo la culpa de ser un nuevo pobre, Denise. No me lo tengas en cuenta. Ay, desde que sé que no eres feliz, creo que aún te quiero más. Según Ángel Silvelo Gabriel, en escritores.org, el malentendido habla de la imposibilidad del amor, la decadencia y resentimiento de las clases sociales acomodadas y la nostalgia por la vida perdida. La maestría de la autora es la plasmación del cambio que sufre Yves. Logrará reflejarlo no en el desamor al que le llevará la voluptuosidad amorosa de su rica amante, sino en el rencor de sus recuerdos teñidos por un orgullo herido.
Esa búsqueda de uno mismo fuera de los límites de la pasión será una nueva seña de identidad que Nemirovsky moldeará de nuevo en muchos de sus personajes. Y hasta tal punto lo hará que buscar hacia afuera en vez de hacia adentro será una de sus señas de identidad a la hora de afrontar el estudio del ser humano. En París, los árboles pierden las hojas secas que se pudren en el pegajoso barro de las aceras. Denise, como buena parisina, se reencuentra con emoción con la tenue bruma, el olor a gasolina y electricidad, el vaporoso y distinguido cielo gris sobre los altos edificios, la animación de las calles y, al anochecer, la riada de luces que inunda los Campos Elíseos en dirección a l'Étoile. En cuanto su marido se va, llama a Yves. Quedan en verse esa misma tarde en un bar pequeño en la Place de l'Opéra que está delante de la oficina de Yves. Cuando Denise cuelga, siente de repente una inexplicable mezcla de decepción e inquietud. Debido al tráfico, llega al lugar de la cita pasadas las 6:30, pero Yves no está todavía. Denise se sienta en una mesita medio oculta en un rincón, pide un oporto y espera. Se siente incómoda, nerviosa. Al fin aparece Yves. Ella cree que el corazón se le va a salir del pecho. Yves le besa la mano con fervor, parece muy emocionado. Se sienta y empieza a preguntarle por el viaje y su salud con ojos relucientes de ternura y felicidad. Pero Denise lo miraba a hurtadillas, con tristeza. Parecía cansado, avejentado. Tenía ojeras y una sonrisa amarga. Le faltaba algo indefinible. Esa frescura, esa elegancia que pierden los hombres cuando no pueden cuidar de su persona en todo momento. Ella recordaba su atildado aspecto de joven anglosajón en Hendaya, cuando bajaba a cenar recién bañado, afeitado y ataviado con smoking. Yves pregunta a Denise si quiere ir a su casa. Ella contesta que le gustaría mucho, pero que tiene que estar de vuelta a las 7 porque su marido suele llegar a esa hora. Yves le dice que al día siguiente no trabaja, es sábado, y le pregunta si irá a su casa. Denise le contesta que sí. Yves llama a un taxi. Dentro del vehículo la trae hacia sí y la abraza con ansia. Denise, pálida, cierra los ojos y se deja llevar. Yves le cubre de besos furiosos la mejilla, el cuello, la delicada piel de las muñecas. De pronto ordena al taxista que pare frente a una floristería y compra una sola flor, una orquídea envuelta en papel de seda, como si fuera una joya. Le dice que ella es como una flor y ella lo escucha arrobada. Luego le dice que lo ama, con el corazón ofrecido, abierto. Su instinto de mujer la hizo esperar el eterno te amo, como un eco adivinado más que oído. Pero Yves no dijo nada. Se limitó a abrazarla un poco más fuerte. A Denise le da un poco de reparo ir a casa de Yves. Teme que viva en un apartamento cualquiera, pero se lleva una agradable sorpresa al entrar en la vivienda que él ha conservado desde 1912. Se adivina que cada objeto ha sido elegido con amor, con sus cómodos muebles comprados en Inglaterra antes de la guerra y su gran chimenea. Yves parece en su ambiente entre aquellos objetos elegantes y caros. Denise se maravilla de los bruscos cambios de su rostro. Un día Yves parece viejo, mustio, casi feo, y al día siguiente joven y guapo. Yves le presenta a Piegó, un lulú blanco con el cuello adornado de cintas rosas. Le muestra los retratos de sus progenitores y le habla de ellos, de las infidelidades de su padre. Mi madre lo perdonó como tantas otras veces. Siempre lo perdonaba. Sus traiciones parecían obras de arte. Es verdad que cuando se enamoraba, se entregaba por completo y cada vez para toda la vida. Nosotros ya no sabemos amar así. ¿Por qué? No lo sé. Para empezar, hoy la vida es muy dura. Las fuerzas que antes se derrochaban en la pasión y el amor, ahora hay que reservarlas para resolver 1000 problemas cotidianos embrutecedores, insoportables. Para amar como ellos, se requiere tiempo libre, dinero. ¿Me amas, Yves? ¿De qué sirven las palabras, Denise? Las palabras no significan nada. De todas formas, dímelo, por favor. Quiero saberlo. Lo que me pregunto precisamente es si puedo amar como me gustaría. Sin embargo, Denise, siento que eres muy importante para mí. Mi deseo por ti está lleno de ternura. Pero el amor es eso. Si consideras que eso es amor, entonces te amo, Denise. Por primera vez, Denise siente que entre ambos se erige una especie de barrera, como una frontera mal definida pero infranqueable. Pero no dice nada. Disimuladamente, mientras él la besa, se enjuga las 2 lágrimas que han rebosado de su corazón demasiado oprimido.
Ese domingo, la señora Francevieille, la madre de Denise, y Jean-Paul Francevieille, su primo, un guapo muchacho de 23 años de mirada impertinente y una mueca sarcástica en los finos labios, comen en casa de los Gessin. Enseguida, la madre de Denise se da cuenta de que a su hija le pasa algo, pero Denise no le quiere decir la razón de su tristeza. Es su primo, Jean-Paul, quien lo descubre. A Jean-Paul siempre le ha atraído su prima Denise, aunque Denise nunca le ha hecho caso. Cuando ambos se van, Denise solo espera la llamada de Yves, pero esta no se produce hasta mucho más tarde. Le dice que está muy ocupado y además que no pueden verse en casa de Yves. Y es que ha llegado su amigo Jean Vendomois, que se ha ido a vivir al norte de Finlandia, a orillas del océano polar ártico, sin ningún contacto con el mundo civilizado. Anímate, Yves. Vente conmigo. ¿Qué haces aquí? ¿Vegetar? ¿Hundirte? La mísera y rutinaria vida de oficinista no está hecha para ti. Allí serías tu propio jefe. Además, la fábrica está empezando, ¿sabes? Es muy pequeña, pero crecerá imparable. Ya lo está haciendo. Es maravilloso verla crecer año tras año como a un hijo. Jean Vendomois fabrica cerillas. El gobierno vende por casi nada esos bosques inagotables porque necesita inversiones extranjeras y les proporcionan hasta la madera para las cajas de embalaje. Vendomois le dice a Yves que en 5 años de duro trabajo habrá rehecho su fortuna, pero Yves dice que no puede. Vendomois, antes de irse, le pide una cosa. Escucha, si un día las cosas no te funcionan, nunca se sabe. Prométeme que vendrás. En realidad, Yves no se va por Denise. Cuando llega a casa de Denise con más de 1 hora de retraso, se la encuentra acurrucada junto a la ventana llorando. Al principio Yves se asusta, la trae hacia sí, pero Denise lo rechaza con los brazos extendidos, agarrotados por la furia. Le llama egoísta. Yves se da la vuelta y dice que volverá cuando esté más tranquila. Al oírlo, Denise suelta un gemido de animal herido. Le pide que no se vaya. Con manos temblorosas y frenéticas se agarra a su ropa, a sus brazos, a su cuello. Denise se va tranquilizando poco a poco. Se sientan en el diván, abrazándose con fuerza, en un rincón en penumbra. De vez en cuando, un sollozo sacude el cuerpo de Denise. ¿Me quieres, Yves? Dime que me quieres. Yo te amo tanto. Contesta, háblame. Contesta, háblame. Yo no sé hablar, Denise. Mi pobre Denise. Necesito paz, tranquilidad, ternura. Necesito tus manos en mi frente, en mi corazón. Oír tu dulce y fresca voz, reír junto a mí. Pero no puedo, no sé pronunciar palabras de amor. Piensa que he estado callado muchos años. No me obligues a decir mentiras bonitas. No quiero. Estoy muy cansado. Déjame descansar. Lo necesito. ¿Pero y yo? ¿Y lo que necesito yo? Necesito que me digan que soy la más guapa y la más amada y la única. Necesito palabras, aunque sean mentira. Necesito que... Yo no puedo darte lo que me pides. No es culpa mía, Denise. Quizás sea tan pobre en sentimientos como en dinero, no lo sé. Pero te doy cuanto puedo dar. No es mucho. Y mientras tanto yo sufro. Entonces separémonos. No hablarás en serio. No quiero hacerte desgraciada. Prefiero 1000 veces sufrir por ti a perderte y lo sabes. Egoísta. Egoísta. Yves se baña por las tardes. Por la mañana tiene que conformarse con lavarse a toda prisa con agua fría, tiritando en el cuarto de baño mal caldeado. En 4 años no ha conseguido acostumbrarse a despertar con un estremecimiento, con una opresión en el pecho que le recuerdan las noches en la trinchera. El resto del día sigue con esa sensación de malestar y agotamiento. Por eso para él, el baño por la tarde es su momento de descanso, la forma de librarse del cansancio y el mal humor, de las preocupaciones y la atmósfera tanto física como moral de la detestada oficina. No puede entender que aquel sitio, aquella oficina con sus correspondientes 2.500 francos mensuales, sea el sueño vital de nadie. Pero aquella tarde, al volver a casa, no funciona el calentador de gas. La criada tiene que calentar agua y encima está acabándose la leña. Yves no ha dejado dinero y la chica no ha podido ir a comprar. Así que se baña lo mejor que puede, se pone el pijama y se sienta ante su solitaria cena junto a la chimenea. Tumbado a sus pies, su perro, Piegó, jadea suavemente en sueños. Yves se come unos huevos pasados por agua demasiado hechos y una loncha de galantina. Se bebe una copa de Montrachet, de la última botella que queda antes de subir a acostarse. Odia estar solo. En tales momentos comprendía muy bien por qué la gente se casaba. Precisamente para tener eso,
una presencia, el frufrú de unas faldas, alguien a quien contarle cosas insignificantes, a quien gruñirle sin motivo cuando se está de mal humor, alguien que sigue ahí mientras uno guarda silencio. Sin embargo, era extraño. En esas ocasiones jamás pensaba en Denise. En el fondo, aquella relación solo lo cansaba. Siente que con ella siempre tendría que estar moralmente en smoking. Ha quedado en llamarle a las 10. Mientras espera la llamada, revisa un fajo de papeles, facturas pagadas o no, cuentas de los sastres, listas de cosas que comprar. A fin de mes siempre le faltan unos centenares de francos indispensables. De pronto suena el teléfono. Denise le pide que se reúna con ellos en el Perroquet dentro de 1 hora. Le suplica. Yves siente lástima y un asomo de vergüenza también. Esa noche el Perroquet está a rebosar, pero a Yves todo le molesta, todo lo aburre, lo irrita, incluida Denise. Bajo el mantel siente a su lado la esbelta pierna de Denise que busca la suya. Él le devuelve el roce distraídamente, mirando con angustia el número de botellas de champán que aumenta minuto a minuto sobre la mesa. Piensa inevitablemente en lo que va a tener que pagar. Encima, poco después aparece la vendedora de muñecas exhibiendo en un canasto a sus hombrecitos y mujercitas de trapo, vestidos de Pierrot. Gessin compra 3. Yves, a petición de Denise, compra 1 para Francette. Yves sacó la cartera sin pestañear. De pronto ella lo pensó mejor. Se sonrojó. Intentó impedir que pagara. Tartamudeó y se aturulló, mientras él le tendía a la mujer 2 billetes de 100 francos y rechazaba el cambio. Luego le dio la muñeca sonriendo, pero Denise conocía de sobra aquella sonrisa forzada y fría. Denise sabe que ha herido su puntilloso orgullo, que ha cometido la torpeza de recordarle su pobreza. Denise no consigue meterse en la cabeza que 2 míseros billetes de 100 francos puedan ser una suma importante para nadie. Se comporta con coquetería, le habla con dulzura, lo mira entornando las largas pestañas, pero poco a poco su animación y su alegría se agrian irremediablemente. Siempre pasa igual. De pronto Gessin comenta que es bonito todo ese lujo y Yves le contesta que todo ese lujo es absurdo e indecente. Acto seguido, apurado, trata de sonreír. Desde la guerra siente una especie de hastío, de amargo cansancio en el fondo del corazón. A su alrededor todos hacen planes para seguir la noche. Acuerdan empezar por un cabaret ruso. Denise le pide que vaya, pero Yves dice que tiene una jaqueca espantosa. Además, su cartera está vacía. Te lo suplico. Pues no vengas. En el fondo lo prefiero. Siempre me amargas la fiesta. Ya me he dado cuenta, créeme. Y lo siento mucho. Gessin le pregunta si quiere que lo lleven a casa. Yves está a punto de negarse, pero echa un vistazo a sus zapatos de charol y se imagina empapado, aterido, ridículo, con su McFarlane y su sombrero de seda, corriendo bajo el chaparrón a la problemática búsqueda de un taxi. Así que acepta, cobardemente. Cuando lo dejan ante su puerta, Gessin comenta que Yves no tiene un céntimo y que encima es orgulloso como un pavo porque debería haberse dado cuenta de que no le iban a dejar pagar. De pronto, Denise dice que le falta el aire, baja la ventanilla y, sin importarle la lluvia, saca la cabeza, sofocada. A finales de junio, Yves se vio en serias dificultades. Se endeudó y, para recuperarse un poco, invirtió en bolsa siguiendo los consejos de Moses, su compañero de trabajo. Nunca pudo entender que en 15 días las mismas operaciones que habían reportado varios miles de francos al joven judío le costaran a él al menos otros tantos. Tuvo que recurrir a los usureros, se hundió aún más y al final terminó por donde debía haber empezado. Le escribió a Vendomois para contárselo todo y pedirle ayuda. Yves vive días terribles. Agobiado, acorralado, se siente como el perro enfermo que se oculta en un rincón oscuro para sufrir. Hay momentos en los que llega a odiar la presencia de Denise. Su pobre y angustiada alma solo desea paz. Demasiado orgulloso para explicarle sus problemas, calla tozudamente y ella no se atreve a preguntarle. Cuando Denise va a verlo, el aspecto de Yves le sorprende, pero Yves dice que no le pasa nada. Entran en la habitación de Yves. Denise se acerca al espejo. Yves se sienta en un sillón frente a la ventana. Cuando Denise se da la vuelta, lo ve inmóvil, con los ojos cerrados. Coge un almohadón y se acerca lentamente para sentarse a los pies de su amante. Y se da cuenta de que está dormido. Denise lo mira desconcertada, pensando que se trata de un juego. Después espera con paciencia a que Yves decida abrir los ojos. Luego lo sacude un poco. Yves da un respingo y mira de manera ausente, angustiada. Escúchame, Yves.
No puedo más. No quiero seguir así. ¿Por qué te has dormido? ¿Esta noche no te has acostado? ¿Dónde estuviste? Dímelo, prefiero saberlo. ¿Me engañas? No, no te rías. Puede que quieras a una mujer que no te quiere, que sufras por otra, yo qué sé. Ten piedad de mí, Yves. Te lo suplico. Ten piedad. Te lo juro que no es lo que crees, mi pobre Denise. Entonces, ¿tienes problemas de dinero? Yves tiene el sí en la punta de la lengua, pero ve el collar de perlas en el cuello de Denise, la conoce, se lo quitará y se lo dará o hará alguna locura por el estilo. Y en efecto, es muy sencillo. Denise podría sacarlo de aquel apuro y de 10 como aquel, pero en su fuero interno siente miedo a no tener la fuerza necesaria para rechazar la mano tendida, el collar, el dinero, la limosna. Así que le dice que no. Denise le pregunta entonces si no puede ayudarle, e Yves, de pronto, con gesto vacilante, posa la mano en la cabeza de ella y empieza a acariciarle el pelo suave, lentamente. ¿Quieres ayudarme, Denise? Escucha, es preferible dejarme solo. ¿Qué puedo decirte? No es culpa mía. Cuando estoy mal es mejor que sufra solo, en absoluta soledad, como un perro. Mira, únicamente te pido unos días, unos pocos días. Pero solo, Denise? Absolutamente solo, por favor. Si no, me volveré loco. Tus reproches, tu angustia. No puedo más, Denise. Yo tampoco puedo más. Déjame rumiar a solas mi dolor. Dejarlo reposar como el vino. Luego todo mejorará. Denise, un tanto pálida, se levanta. En silencio, se empolva la cara y vuelve a ponerse el sombrero. No se atreve a mirarlo, teme echarse a llorar. Le ha hecho más daño que si la hubiera bofeteado. En su corazón, la ternura herida se mezcla con una especie de sordo y salvaje rencor. En cambio, Yves piensa que Denise lo ha entendido. Ella le tiende la mano en silencio, él se la besa. Luego la atrae y la abraza. Denise lo deja hacer, inmóvil. Yves intenta besarla en la boca, pero ella lo rechaza con suavidad y se dirige hacia la puerta. Una vez solo, Yves experimenta por un instante un infinito desamparo. Incluso da un paso hacia la puerta, pero se contiene. Ve por la ventana alejarse a Denise con paso vivo. Los hombres se vuelven para mirarla. Ella dobla la esquina y desaparece. Yves llama a su perro y se sienta con él en un sillón. Todo está oscuro y en silencio, y se abandona a una especie de amarga paz. Hacía 2 días que Denise no veía a Yves ni tenía noticias suyas. El sábado por la mañana, su marido le propuso ir en coche a pasar 2 días en el campo. Denise, que adoraba la naturaleza, solía aceptar encantada, pero esta vez se negó a acompañar a Yesen sin molestarse siquiera en inventar una excusa. Estaba segura de que Yves le telefonearía en algún momento del día. Su marido no insiste. Sabe que pasa algo, pero prefiere no saber de qué se trata. Siente la pena, la vergüenza que a algunas personas profundamente honestas les producen las mentiras y los engaños de otras. Denise se pasa el día esperando, pero Yves no aparece ni da señales de vida. El rencor que Denise ha sentido al principio se ha transformado en amarga resignación. Denise tiene toda la ceguera voluntaria del amor, pero le agobia estar sola. Con frenesí empieza a pensar en lo que puede hacer para pasar la tarde. Se acerca mecánicamente a una ventana, abre los postigos y se queda allí abatida mirando con expresión ausente el pavimento bañado de sol. En ese preciso instante, un automóvil se detiene ante la casa. Denise se asoma y reconoce el pequeño descapotable de su primo Jean-Paul. Jean-Paul sabe que el marido de Denise se ha ido y que ella está sola. Empiezan a evocar recuerdos de la infancia. Denise siente una ternura inmensa por las cosas más insignificantes del pasado y se ablanda de inmediato. En su rostro aflora una sonrisa regocijada y nostálgica que su primo conoce bien. Jean-Paul le propone dar una vuelta en coche. Subieron al coche. Jean-Paul, enamorado de su máquina, le cantó sus alabanzas. En silencio, ella dejaba que la cálida brisa le acariciara el rostro. Era uno de esos espléndidos domingos de París en que el azul del cielo se extiende sobre los tejados como una flamante pieza de seda sin una sola arruga de sombra. Se lo pasan muy bien. En cuanto llega a casa, Denise llama a la doncella y le pregunta si ha telefoneado a alguien. No ha llamado a nadie, pero han llevado una nota para ella. Es la letra de Yves. Te ruego que me perdones por no haberte llamado como te prometí, pero estaba de tan mal humor que no me sentía capaz. No obstante,
Si estás libre esta noche, ven a verme. No te enfades, mi pequeña Denise. Yves la espera fumando. En la última semana casi no ha hecho otra cosa. Sigue sin noticias de Vendomois. Una especie de apatía, el rasgo más destacado de su carácter, ha vuelto a apoderarse de él. De Denise solo espera reproches, lágrimas, preguntas, pero lo sorprende verla tan tranquila, indiferente y dulce. Es evidente que Yves busca una especie de olvido entre sus brazos, pero Denise se mantiene fría y alerta, como si acechara algo dentro de sí o de Yves. Denise. ¿Esta noche me amas? Sí. ¿He sido buena? Muy buena. Así es como me gustas. Así es como hay que ser. Entonces, ¿estás contento? ¿Dormirás a gusto? Creo que sí. ¿Y tú? ¿Yo? También. Me alegro. Hasta pronto, cariño. Para Denise, los 2 días siguientes pasan con rara rapidez. Su marido telefonea para anunciar que se queda una semana más en el campo. Después de comer, su primo pasa a recogerla y en el pequeño descapotable vuelan hacia Versalles o Saint-Germain por carreteras resplandecientes de sol. Tras la cena, Denise se apresura a reunirse con Yves. Apenas hablan. Denise está convirtiéndose realmente en la mujer dócil y silenciosa que Yves desea. La noche del tercer día, como Yves no le había telefoneado a la hora habitual, Denise llamó a su primo. Jean-Paul acudió de inmediato. Denise se dio cuenta de que él esperaba una señal suya, tal vez desde hacía días, y su corazón se colmó de una alegría peculiar, un poco cruel, como la de una oscura venganza. Su primo le propone que vayan al Bois. La noche es oscura y suave. Cerca del hipódromo se detienen. En un momento, su primo se inclina hacia ella. Denise ve brillar sus ojos y sus dientes. Sabe lo que va a pasar, pero no quiere defenderse. Un beso, esa noche, no es más que un cigarrillo, no es más que una fruta, que un sorbo de agua fresca, que engaña la sed, pero no la quita. Y llega el beso. La boca de Jean-Paul atrapa a la de Denise y la saborea suave y lentamente, con precaución, como si fuera una fruta de sabor desconocido. Entretanto, a su alrededor han ido deteniéndose otros coches. De pronto, un gracioso tiene la ocurrencia de dirigir sus faros hacia los demás vehículos. Perforando la bruma, los potentes focos alcanzaron de lleno a Denise y Jean-Paul. Por un instante, sus rostros unidos aparecieron totalmente blancos, como iluminados por unas crudas candilejas. Sorprendida, Denise dio un respingo y el sombrero le cayó sobre las rodillas. Se estremeció de pies a cabeza. Creía haber oído una exclamación ahogada casi al lado. A su lado, un taxi arranca de repente y desaparece. Su partida provoca la desbandada de los demás vehículos que se dispersan en todas direcciones. Vuelven a recorrer el Bois y en un solitario y fresco sendero Jean-Paul la besa de nuevo. Cuando Denise llega a casa, la doncella le cuenta que ha llamado Yves Arteloup. No ha dejado recado. Y es que, efectivamente, esa noche Yves ha llamado y la respuesta de la doncella diciéndole que Denise había salido lo ha sorprendido, casi irritado. Denise siempre ha estado localizable, disponible, esperando su llamada, sus órdenes. Yves empezó a dar vueltas por el piso y decidió salir a dar una vuelta. Como hacía mucho calor, paró un taxi y pidió que lo llevara al Bois. Una vez allí, el taxi se detuvo entre varios coches aparcados en la oscuridad. Y así fue como vio a Denise y a su primo besándose en la oscuridad. Quizá habría podido llegar a dudar de su honestidad, pero jamás de su amor por él. En su amor ni siquiera pensaba. ¿Acaso se piensa en lo que se tiene, en lo que uno está seguro de poseer siempre? Era una certeza firmemente arraigada en su corazón, una especie de verdad fundamental que no requiere demostración. Yves se mete en un tugurio dispuesto a emborracharse. Sale solo cuando lo cierran. Al llegar a su casa ve que hay una maleta en la puerta. Ha llegado su amigo Vendomois. Le dice que no se preocupe, que todo se arreglará. Vendomois vuelve a irse en 2 días. Yves le pide que le lleve con él y Vendomois le dice, encogiéndose de hombros, que por supuesto. Esa mañana de julio, Denise esperaba con ansiedad que la casa despertara para vestirse y salir sin que nadie se extrañara demasiado. No había pegado ojo en toda la noche, presa de una horrible inquietud que, por desgracia, esta vez tenía un motivo definido. Hace una semana que no sabe nada de Yves. Al principio no le ha dado demasiada importancia, pero su prolongado silencio ha acabado preocupándola. Y más cuando decidió llamarlo, pero nadie contestó. Es un nuboso y sofocante día de julio. El coche se detiene frente a la casa de Yves. Nadie abre la puerta.
Denise llama con insistencia. Poco después empieza a porrear la puerta y el ruido atrae a la portera. Denise le pregunta por el señor Arteloup y la portera le contesta que se marchó. Como Denise la mira estupefacta, la mujer añade que se ha ido de París, que dejó el piso, que al día siguiente va a la mudanza. Denise pregunta dónde ha ido, pero la portera se limita a negar con la cabeza. Denise está tan aturdida como si hubiera recibido un mazazo. Ni siquiera se le ocurre insistir, tratar de sonsacarle algo a la portera con una generosa propina. Sin decir nada, empieza a bajar la escalera cabizbaja, como si hubiera recibido un fuerte manotazo en la nuca. Al llegar al vestíbulo se siente desfallecer, se sorprende sollozando, pero quiere averiguar dónde está Yves. Llama a un taxi y pide que la lleve a su oficina. El director de la oficina la recibe de inmediato. No tiene el menor inconveniente en explicarle lo poco que sabe. Yves se ha marchado a Finlandia. ¿Sabe usted si se ha ido para mucho tiempo? El director le contesta que para siempre. Denise se queda inmóvil, está pálida y con las comisuras de los labios hundidas, lo que la envejece de repente. Solo cuando el director le da la dirección de Yves, Denise toma conciencia de lo lejos que está. Sin darse cuenta, se dirige a su casa, pero al doblar la esquina de la avenida, ve el coche de su marido ante la puerta, así que echa a andar. Cruza un puente sobre el Sena. No lo juzgaba. Siempre le había inspirado la mezcla de incomprensión y respeto supersticioso en que consiste la mayor parte de las veces el amor de la mujer por el hombre. No sentía ni odio, ni rencor, ni desprecio. Solo un inmenso estupor. Denise no tiene ni el menor vislumbre de la verdad. Sigue andando sin parar ni sentir el cansancio, con el vago alivio de estar sola y no tener que disimular, mentir, sonreír ante nadie. De pronto, asombrada, recuerda que ha sido infeliz. Pasa revista mental a toda su relación, la monotonía, el aburrimiento, la angustia, la tristeza. Denise intenta recordar con desesperado empeño las horas amargas, la zozobra, las dudas, pero son ideas tan débiles y pálidas como cadáveres. Y de pronto surgió el recuerdo que no buscaba, increíblemente preciso y vivo. La sonrisa de Yves, su dulce e inesperada sonrisa, inocente y seria como la de un niño, que de repente le iluminaba el rostro y luego se borraba poco a poco, dejando cierto rastro de luz en las comisuras de sus labios. Lo vio tan cerca que instintivamente extendió los brazos como si pudiera tocarlo. Pero si era la felicidad. Unos hombres que pasan la miran sorprendidos. Avergonzada, Denise baja los brazos y, volviendo de golpe a la realidad, se lleva las manos a la boca para ahogar un sollozo. Anonadada y exhausta, se queda inmóvil mirando embobada la reluciente superficie del Sena. Un taxi se acerca. Al verla, el conductor reduce la velocidad. Denise sube como por un reflejo y da su dirección. No llora, ya ni siquiera sufre. Solo murmura una y otra vez, como una niña pequeña que repite algo que no entiende. Ya está, se acabó. No me di cuenta de que era la felicidad y ahora se acabó. Y así les hemos contado El malentendido de Irene Nemirovsky. Hemos seguido la edición de Salamandra con traducción del francés de José Antonio Soriano Marco. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.